Bueno, primero que todo, muchas gracias Hubert por haber elegido la película de Clarence para el Bafisi. Es una peli que filmamos alrededor del 2008 para el Festival de Cine de Buenos Aires, y de movida con la llegada del guión, cuando nos mandan el guión, nos encantó y era un desafío muy grande el tema de darle a un texto muy cerrado el tono que tenía que tener, y para eso era la búsqueda de los actores que teníamos que encontrar para eso, y ese fue el 80% del trabajo. Ahí encontramos a grandes actores, hoy famosos en teatro y cine y televisión: Esteban Lamote, Agustín Ricano, Lucrecia Oviedo, que le dieron esa magia y ese tono justo. Cuando tenía que llorar, lloraban. Hay un momento donde estaba en el video así y escuchaba que uno de los actores que le tenía que dar el pie, que no estaba en cámara, lloraba en el avión. Dándole el pie lloraba, o sea, no estaba en cámara y estaba en la moto que lloraba, era una cosa alucinante lo que pasaba entre ellos. Y, bueno, nos divertimos mucho y la verdad que quedamos muy felices con lo que pasó con la peli, cómo le gustaba a la gente en el cine cuando lo veían, en los avances del Bafisi, en el cine convencional, en la película que se proyectó en el cine fundamentalmente, ver lo que le pasaba a los cinéfilos cuando proyectaban la película, y la gente en el cine, en los avances antes, era muy linda la reacción y cómo se reían y lo que les pasaba. Fue un proceso muy divertido. Y hablando ahora un poco de la película que a mí me gustaría haber hecho y destacar entre todas las películas que uno puede tener en la cabeza, que son tantas, y bueno, elijo una de todas esas. Y una película que me hubiese encantado hacer, por guión, por todo, fue una de 1882 del Fernet, hecha por los chicos de Madre, la del remis, la de la remisería. Esta es la remisería Rentacar. Queda en Villa Libertador, en Córdoba capital. Este es Roberto, el dueño. Carla, su hija, recepcionista. Tienen algunos clientes, no muchos. Tenemos un plan, que lleguen a tener 1882 clientes. ¿Cómo? Haciéndoles una propaganda en la tele. Roberto, ¿a usted le gustaría? Y sí. Señor, estamos llegando. Base móvil 5. ¿Me copia? Móvil 5, aquí base, lo copio. Móvil en posición. Correbe 520, Correcto ángulo de entrada. Puede ser comprendido. Chequeando sistema. Gas. Chequeado. Balizas. Chequeado. revoluciones. 4000 y subiendo. Me ingresó un viaje Visa Libertador. Estamos entrando a la estratosfera. Pase de gas a nafta. HL, caballero. Sí, cabece. Ingreso en 5, 4, Pase lo que pase, 3, ha sido un honor haber viajado con usted. 1. Galaxy, recuerde que está entrando a silencio radial. Buena suerte. Alerta, ventileche. Alerta, ventileche. Alerta, ventileche. Móvil 5, ¿me copia? Repito. ¿Me copia? Base, el pasajero continúa de viaje. $49, $49, $4.49. Rentacar. Bienvenido a casa. Me parece brillante la idea, esa cosa que tienen esta gente de Madre de encontrar una vuelta totalmente diferente a algo, comunicar desde otro lado, y encontraron ese guión brillante de hacerle un comercial a una remisería con ese nivel de laburo, producción, lo que cuenta la historia. La verdad que me parece brillante lo que hicieron desde todo nivel, desde la idea fundamentalmente, que es brillante. Normalmente digo brillante, me parece,
hasta la realización, que está perfecta, ese remis, ese 504, no sé qué auto es, flotando por el espacio, entrando a la estratosfera, y el suspenso que tiene, y los actores que son súper creíbles, de una remisería, todos los personajes que están ahí, esa caída a la tierra, esa entrada al agua y esa emoción, ese suspenso que tiene, cómo lo fueron creando, y la salida final y el lúmeno de la remisería, tipo Volver al Futuro, ese logo final con el teléfono, me parece, a nivel de comunicación, a nivel de realización, brillante. Así que bueno, muchas gracias.